otros vi que no les fue como súper de maravilla, pero bueno, ahorita vamos a ver qué podemos. Pon un poquito más para la derecha. ¿Qué podemos sacarle a eso? Entonces, primero lo primero, vamos a sacar este UT. Esto lo pueden hacer sin rayar. Yo lo voy a hacer rayando para que ustedes lo vean. Pero lo pueden hacer nada más contando los cuadritos, ¿eh? Con su calculadora, desde luego. Entonces, 16. Nada más para que se den una idea. Dijimos que tenemos que tomar los RRs, ¿cierto? Sí. Y nada más tienen un RR, no tienen de dónde hacerse. ¿Okay? Entonces ya tienen el RR, vamos a ver. Entonces son 5 cuadritos hasta aquí, 10, 15, 20, 25, 26, 27. Son 27 cuadritos. Esto hay que multiplicarlo por 0.04. ¿Okay? Que serían 4, 28 y 80, 104. ¿Cierto? 108. ¿Todos de acuerdo? Sí. Noten, no estoy utilizando calculadora. 108 y el punto aquí. ¿Ok? Entonces es un segundo, 0.8. Ok, entonces esto es el tiempo, este es RR y estos son segundos. Vamos con el QT. QT lo vamos a medir desde aquí hasta aquí donde termina. ¿Ok? Hasta aquí. Entonces, ¿cuántos cuadritos son? Tenemos 5, 10, 11, 12, 13. ¿Ok? 13 por 0.04 son 40 y no es cierto, 52. 0.52. ¿Todos bien? Este es el QT. Recuerden que la fórmula es QT corregido es igual a QT natural o el medido sobre la raíz cuadrada de RR. ¿Okay? Entonces lo primero hay que hacer es sacar la raíz cuadrada. Sacamos la raíz cuadrada de 1.08. Nos sale 1.34, perdón, 1.39 sería 1.04. ¿Ok? Entonces 1.04. Y ahora sí, el QT que serían 52, 0.52. Chicos, si no les está saliendo lo que les va a salir, es porque o lo dividieron al revés, que puede ser, es muy común que saques la raíz cuadrada y aquí mismo le pongas entre. Pero ya la estás volteando. Entonces no les va a salir. ¿Ok? No les va a salir. Entonces vamos a borrar todo. Vamos a borrar absolutamente todo. Y ahora sí, vamos a poner 0.52 entre 1.04. Esto nos da 0.5. 0.5. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Si hay dudas, ahorita es el momento. Ya no vuelvo a ver Electro con ustedes. ¿Ok? Este es como ya el cierre de Electro prácticamente. Y si medimos 0. En vez de 13, fueron 14 cuadritos. O sea, va a ser como 0.52. No, te hubiera dado 0.56. No, pero en total, 0.54 más o menos. No, sí te sale muy diferente. Digo, a final de cuentas en este caso sí está, o sea, sí está alterado, pero no te tiene que salir tanto. Por eso se los puse en grande, para que vieran en dónde empieza, dónde termina. Y termina la onda y empieza la onda. De hecho, si comparamos la que sigue, que empieza aquí y termina también aquí. Vamos a ver cuántos cuadritos aquí, cuántos tienes. Si lo mediste aquí, probablemente sí tienes 2, son 5, 10 y aquí sí son 14. Ajá. Ya cambia. Sí, sí cambia. Entonces, para el examen siempre es la primera.
Pues como lo habíamos dicho. Sí, sí. Todavía todo el mundo tiene. Sí, no, pero de todos modos voy a poner un rango. Este rango generalmente es de 5. De punto 5. Entonces, si te salió entre 45 y 55 todavía, porque esto es lo que me salió a mí. Entonces, puede. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es lo que yo saque más o menos 0.5. 0.05. ¿Sí queda claro esto? Entonces vamos a ponerla aquí. Creo que no puedo. Ya está cerrado el examen. Entonces aquí es punto 50. ¿Ok? Punto 50. Vamos con el que sigue. Chicos, este está bien pendejo, no manches. Aquí empieza la P, aquí termina la P. ¿Cuántos cuadritos? 2. ¿Cuánto mide en tiempo? 0.08 Segundos. segundos. Bien, segundos, no milisegundos. En milisegundos sería, ¿cuántos? 800 no es mucho. 80. 80 porque es por 1000. Tienen que recorrer el punto 3 espacios. ¿Okay? Si es punto 08, lo recorren uno más y es 80 milisegundos. Entonces no. ¿Cuánto mide esto? QRS, fíjense, aquí empieza, aquí termina. 8 idéntico. ¿Ok? Punto 08 segundos. Y fíjense, ¿qué más les pedí? QRSPR. P hasta donde inicia Q. ¿Cuántos cuadritos son? 12. Bueno, 3. Son 3. Entonces serían punto 12 segundos. ¿Ahí cuántos milisegundos serían? Sería. Si punto 08 son 80, ¿cuántos serían punto 12? 120 milisegundos. ¿Sí queda claro? ¿Ok? Recuerden por 1000. Vamos con el que sigue. A ver, criaturas. Vean qué culero soy. Les puse 6 segundos de trazo. Que era lo que tenían que ser. La regla de 6. ¿Por qué la regla de 6? Porque está irregular, si se fijan, o sea, de aquí a acá ya hay más de 4 cuadritos de diferencia. Ya. Entonces en 6 segundos. Estos son 6 segundos. ¿Qué es lo que tienen que hacer con los QRS? Primero contarlos y luego multiplicarlos por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90 latidos por minuto. ¿Ok? No se miraba. Güey, si yo veo, ustedes ven. Ahí no hay vuelta de hoja, güey. Porque yo sin lentes, sinceramente no veo ni verga. Entonces, si yo veo, ustedes ven. Créanme que todas estas imágenes tienen alta definición. Para que se vayan preparando. Esto es lo que van a obtener. O menor calidad. De mí van a obtener de aquí para más. Entonces vayan acostumbrándose. No es como lo ven en Grace, no es como lo ven en las caricaturas o en las pinches, o sea, series. Nada es de alta definición, chicos, están en México. Ubíquense. ¿Ok? Entonces, váyanle viendo. ¿Qué más preguntamos? ¿Qué ritmo tiene? ¿Tienes pez? Exento a quien me diga que vea una P ahí y me la demuestre. Te voy a reprobar, güey, porque no me estás inventando. No hay pez, esto es una fibrilación auricular. No hay pez. Si no hay pez, ¿qué tipo de ritmo es? ¿Qué necesita? A ver, ¿qué significa ritmo en electro? ¿Qué es? No, ese es el ritmo sinusal, pero ¿qué significa ritmo? Eso es en musicología. Eso es algo. Yo digo en electro, yo les dije ¿qué es ritmo? Véanlo en sus apuntes, chicos. Estoy perdiendo tiempo, necesito avanzar en esto. Ritmo, ¿qué es ritmo? Yo les di la definición. Ese es el ritmo sinusal. ¿Qué es ritmo nada más sin el sinusal? Eso es sinusal. Impulso inicial que hace que el corazón lata. Bien, aquí, ¿de dónde proviene
el origen o de dónde se origina el impulso para que lata el corazón. La P es en aurículas, pero aquí no hay P's. En el AB. ¿Qué significa ritmo sinusal? No me den los requisitos para que sea ritmo sinusal. ¿Qué significa ritmo sinusal? Que empieza en las aurículas, que empieza en el nodo SA o en el nodo sinusal. Aquí no está latiendo porque el AB funcione, perdón, porque el SA funcione, porque no hay P's. Entonces, ¿es un ritmo sinusal? No, no hay P's. Entonces, ¿qué queda? Ritmo no sinusal. No hay P's. Tiene que haber P's para que pueda ser sinusal. Quiere decir que empieza en el SA. En este caso no empieza en el SA. ¿Dónde empieza? A la mitad es la siguiente parada. Solamente hay dos paradas. La primera, el SA, y la que sigue, AB. Se acaba. ¿Sí? Dos centrales. En este caso no hay P's. Lo que ustedes ven aquí como este dip o esto que le sigue es una T. Fíjate qué tan lejos está de la QRS. Está lejos. Esto tampoco, porque no sigue. Esta es una T, ¿Sí queda claro? No hay P's, es un ritmo no sinusal. En este les preguntaba distribución de la ST. ¿Qué tipo de distribución es? Vamos a ver, el ST, fíjate, aquí está elevado, normal, como que elevado, aquí está elevado, Si se fijan, acá, fíjense, debería de estar esta y para que fuera una cara, ¿no? Este y pero fíjense no está, se cancela esa cara. Este y deberían de estar, pero fíjense no está elevado, aquí sí, pero no concuerda la cara. Esto es una distribución inespecífica, era lo que les decía. Si no se cuentan todas las derivadas de una cara, es inespecífica, no es para una cara en específico, es a lo que se refiere. En este caso, no es un infarto, en este caso es una pericarditis, no han visto eso, pero les había comentado que hay específicos, pero si no encuentran una lógica en la distribución de las caras, es una presencia, una alteración inespecífica. ¿Queda claro? Entonces, en este caso es inespecífico. ¿Hay un patrón en las caras? No hay un patrón en las caras. ¿Sí queda claro eso? Tienen que llenarse todas las derivadas de una cara, al menos. ¿Ok? Entonces, este es inespecífico. ¿Anda? Okay. En este caso, tenemos eje eléctrico. Eje eléctrico, fíjense, ABF, ¿cómo está? Positivo. D1. Positivo. Quiere decir que está en el cuadrante inferior derecho, o sea, en el normal, donde está normal. Entonces tiene que estar normal. Solamente tienen entre 0 y 90 grados positivo, ¿cierto? Ok. Si nosotros lo sacamos, es que el otro método está muchísimo mejor, pero lo vamos a hacer. Si nada más contamos, recuerden, contamos cuánto es la sumatoria algebraica. Aquí tenemos 5, 9. ABF es 9. Recuerden, Y igual a 9 sobre X. ¿X cuánto es? X, ¿me permites? Ah, es que no quiere. Chema, ¿no se está viendo? Ah, pues obviamente no quiere. Bueno, voy contando. Tengo 2 negativo y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivo. Entonces es 6 positivo, se va a volver a voltear. Sí, obviamente. ¿Sí se está viendo? Entonces 6 positivo menos 2, bueno, menos 2 negativo, esto sería más 4. Entonces sería 4. 9 entre 4,
Ajá, 2.25. ¿Ok? Y esto le vamos a sacar tangente menos 1, 66 grados. ¿Ok? 66 grados. Noten, aquí no se va a ver, pero teníamos Uno que se llama más 60, menos 60, decía, o sea, estaban encerrados, nada más en múltiplos de 30. 30 positivo, 90, menos 30, así salía. ¿Ok? El que esté más cerca, chicos. Más 60. Más 60 y normal. ¿Ok? Más 60 y normal. Ritmo PQRS, 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 PQRS. La frecuencia estaba en 60, creo. Sí, 60. Ahí, Aquí cae, ¿no? Sí, decía los Entonces 50. 300, 150, 100, 75, 60. 60 de frecuencia. ¿Sí? Hay una P por cada QRS, los R son regulares, es una frecuencia normal, hay el ABR negativo, ¿sí? Entonces cuenta con todo para el ritmo sinusal normal. ¿Todo bien? Ok. Con la que sigue. Aquí les preguntaba sobre... específicamente aquí. Es más, pude no haber puesto el otro. Porque aquí les estoy diciendo, de aquí le mides. Aquí enfócate, no hay pedo. Y se los hice grande. Vámonos rápido. Frecuencia, de aquí a aquí. Son 5, 10, 15, 16, 17. 1500 entre 17. ¿Cuánto es? Si no traen una calculadora, pueden hacer 300, 150, 100, entre 100 y 75. Sí. Entre 100 y 75, y está más cercano para acá. Entre 100 y 75 hay 25. A la mitad estarían 12. Entonces 12, por ejemplo, 12 más 75 serían 87. 87 tal vez está en 80 y algo. 88. Ahí está. Noten, nada más a ojo de buen cubero. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya tenemos una frecuencia. Ritmo. PQRS, PQRS. ¿Ven el otro? Está normal. ¿Sí? Es uno antes de. Están regulares todos los P. Por eso pudieron sacar la frecuencia. Ahí estaba nada más para que vieran si estaba regular o no. Pueden sacarle la de 6 segundos. Va a salir muy similar. De hecho, creo que les saldría más cercano a 90. Les iba a salir 9 electrones en un tramo de 6, ¿no? Entonces aquí ya tenemos frecuencia. Dijimos 88, 89, depende de lo que ustedes saquen. Ritmo es sinusal normal. ¿Cómo se considera este ritmo? Normal. Eje en grados. Esto lo podemos sacar precisamente con ese método, ¿no? El mismo método. De hecho, si se fijan, está prácticamente en medio. Está prácticamente en medio. ¿Cuál está más grandecito? Este. Va a estar más cercano a 30 grados. ¿Sí? Por la misma gráfica. Si uno está más grande que el otro, no va a estar haciendo un cuadro, sino se va a hacer así o se va a hacer así. ¿Sí me explico? Entonces con eso ustedes ya pueden mentalmente visualizar hacia dónde se va a ir. En este grado les puedo asegurar que es cerca de 30 grados. ¿Mande? Sí. No sé, vamos a confirmarlo. Yo por tiempo. Vamos a confirmarlo. Ustedes le cuentan. ¿Cuántos son aquí? 1, 2 y 4, 6. ¿Ok? Saquen la calculadora, ayúdenme. Sería entre 6, ¿no? Sería 5, 6. Póngale 6. 6 entre 6. De hecho, y les iba a salir con 45 grados. Déjenme ver, a ver. A ver, tiene que estar. Les mentí, está más cercano al. Sí, está más cercano al 60. Tienen toda la razón, porque esta está ligeramente más grande. Tienen toda la razón. Sí. Efectivamente. Está más cercano al 60. ¿Cómo está ese eje? Pues si no se sacaban el grado, pues al menos sí se sacaba que estaba bien, ¿no? Porque está en ese cuadrante. Entonces está bien. P. P, chicos, inicia aquí. Termina aquí. ¿Cuántos cuadritos hay? ¿Cuántos? Casi 3. Vamos a confirmarlo en el que sigue. Fíjense, acá está. Déjenme pongo. Ah, pues con razón, estoy pinche viendo ese, porque es un pinche cañón de mierda. Oye, pero yo no te estás preguntando.
A ver si quiere. ¿Ya quiere? Si quiere. Pues ahora sí. Aquí empieza P. Está a la mitad. Termina aquí. Son como 2 y medio. Confírmenlo en que sigue. Aquí está P. Termina aquí. ¿Cuántos cuadritos son? Como 2, pueden decir y medio. Ahí ustedes pueden decir, de hecho, hasta acá, donde está como toda la partecita. No, pero, o sea, fue la ¿Sí? segunda vez. Entonces, pueden todavía redondearle 3. ¿Sí? 2 y medio, 3. 2 y medio, 3. Solo la Depende segunda también vez. qué opción tengan. No los voy a poner tan gacho. No, pero primero pon el Ahí número y es después, 2 y medio. por ejemplo, 10. 9 con 9. Sí. Si no lo ven, creo que les di ¿Por hasta una 3, vez? porque es 1, 2, aquí 3. Igual. Ajá. ¿Ok? Ah, entonces primero. QRS. Primero. O P, no, sí, QRS. De aquí empieza, aquí termina. 2 cuadritos. Pueden verlo aquí también. Empieza aquí, termina acá. 2 cuadritos. Punto 08. ¿Qué sigue? ¿El QT? No. T. No, pues las T's están normales. Creo que nada más les decía si T's estaban normales o anormales. Y pues estas están normales, ¿no? O sea, mientras no se pase de lo que habíamos dicho de aquí. Están asimétricas. Si se fijan, tiene una subidita lenta y después una bajada rápida. Todo normal, ¿no? Los STs también están normales. De aquí, QT. Lo voy a hacer nada más con la pura calculadora, ya lo rayé. Fíjense, aquí pueden cobrarle a la mitad o irse a un lado. Yo les recomiendo que vean desde antes. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería aquí? Van a ser 2, 3 y 15, 18. Tomen nota, 18. Sáquenle raíz cuadrada de una vez a ese 18. 4 punto 4.24. Es que no lo multiplicaron. 17 dijimos 18 por punto 04. Primero hay que sacarle los segundos, ¿no? Entonces 18 por punto 04. ¿Cuánto sale? Tiene que estar, técnicamente este paciente debería de estar normal, pero no sabemos. Ah, no, usted me lo preguntó eso. Punto 84. Ok, punto 84, ahora sí, raíz cuadrada de punto 84. Raíz cuadrada de punto 84. ¿Ya es la raíz cuadrada? Ok, punto 84, ok. Guárdenlo en mente, punto 84. Ahora sí, QT serían desde aquí hasta aquí, ok. Entonces son 3 y 5, 8, 9, 10, no, 9. Ay, 10. Vamos hasta acá, 10, sí, son 10. Entonces serían 10 por punto 04, punto 40. ¿Sí? Ahora sí, punto 40 entre punto 84. ¿Cuánto le sale? 47. Entonces no está normal. ¿Ok? Está elevado. ¿Sí queda claro? ¿Cuánto habíamos dicho que tiene que ser normalmente los QTs? 35, 45. Hasta 40 y... ¿Cuánto? 44. 45 ya es... ya, mucho. ¿Ok? Entonces en este caso, el QT está alargado. Y parecía normal el electro, ¿no? Sí. Entonces, diagnóstico, el diagnóstico no lo vimos. Lo que sea, está bien. Lo que le hayan puesto. No hay problema. A ver, chicos. Infarto, distribución del infarto. Porque no hemos visto infarto, les puse lo patológico. ¿Ok? En otras palabras, si tú tienes B5, B6, de 1 a BL, ¿qué cara es? B5, B6, lateral, ¿verdad? Acá y acá. Esto es lateral, está viendo la cara lateral precisamente del corazón. Y de 2, de 3 y ABF, de 2, de 3 y ABF, inferior. Entonces, ¿cuál es la cara? Inferolateral. No hay latero inferior, que feo suena eso, es inferolateral. ¿Sí queda claro? ¿Ok? Como no hemos visto infarto, desde luego, no podía dejárselos nada más así.
Por eso les marqué que era lo patológico para que ustedes identificaran las caras. Aquí lo importante es las caras, no la patología como tal. ¿Queda claro? Ok. Y creo que era todo. ¿Es un infarto o es un Este caso es un infarto. Es un infarto. Déjame ver. Parecería por la M, pero en los infartos hay generalmente desarrollo de bloqueos. Entonces, ¿cómo identificamos que es un infarto y no un bloqueo? por la... BLST. Ah, ok. Está por debajo más de un cuadrito. Ah, ok. Hay que tomar otra cosa en cuenta. Aquí, por ejemplo, se ven T's invertidas. Esta es una T invertida, T invertida, T invertida, T invertida. ¿Okay? Es eso. Sí, muy seguramente está desarrollando un bloqueo de rama. Derecha. Un bloqueo de rama derecha, pero es a raíz del infarto. ¿Okay? Sí, muy seguramente trae ahí un bloqueo de rama. Pero lo que está ahorita, en realidad, junto con la clínica, desde luego, podrían decir, infarto. ¿Okay? Los bloqueos de rama no te dan la misma sintomatología que infartos. Dolor precordial, sensación de morición como inminente, no se dice así, Aparte por ¿verdad? de la clínica de hepatomegalia y todo eso. Hepatomegalia, no, eso sería de bloqueo, ajá, o de insuficiencia. Por eso. Ajá, aquí no necesariamente lo tendrías. ¿Ok? Ok, chicos, ahora sí vamos con lo bueno. Ahí puedo buscar información normal, pero, o sea, o como con los patológicos, pero sí. ahí no te dan los valores. No, no te dice cuánto mide cada P. En mi cabeza yo tendría que suponer que, bueno, sí. Ajá. ¿No lo pongo qué? O sea, que salga la revisión. ¿Quieres ver mis datos, doctor? No. ¿Los datos? ¿Quieres ver mis datos? A ver. ¿Qué pedo tengo? Piensa que soy una tic girl. Se recién mute. Ok. Lo que vamos a ver hoy es muy relacionado con fisiología cardíaca. Y uno pensaría, ¿pero qué no estamos viendo? O sea, ¿que no empezamos fisiología cardíaca? No, de hecho vimos electrofisiología y vimos electro. Ahora nos vamos a enfocar en fisiología. La fisiología tiene que ver con algo, de hecho, que es el diagrama de Wiggers, W-I-G-G-E-R-S, Wiggers, que es esta imagen que muy seguidamente van a encontrarse en todos los libros de fisio. Todos los libros de fisio que tengan un capítulo de cardio van a tener el esquema o diagrama de Wiggers. El diagrama de Wiggers nos explica el ciclo cardíaco, pero nos lo explica de manera lineal. Y pues es un ciclo a final de cuentas, o sea, tiene, o sea, es un círculo, pues. No tiene un inicio ni tiene un final. Es como preguntarlo de qué fue primero, o sea, la gallina o el huevo. No se pongan a tripear a esa madre, se van a volver locos. Lo importante aquí es que cuando hablamos de ciclo cardíaco, estamos hablando de precisamente un proceso, como lo dice su nombre, cíclico, o sea, repetitivo, ¿ok? Y este va desde antes de que antes de que nazcamos, o sea, desde que estamos en la panza de nuestra mamá, si es que no nos aborta, va a continuar latiendo hasta que se canse esa madre, se infarte esa madre, se muere esa madre. Me refiero al corazón. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a qué voy? El corazón late muchas perras veces en toda nuestra existencia.
Si nada más en un minuto son 70, si estamos en reposo, ¿sí? Imagínense cuántas veces late en 1440 minutos, que son 24 horas. Sí, tiene sentido. Eso es nada más un día. Que digamos que estamos relajadones. Pero ¿qué tal si les dicen examen sorpresa? ¿Qué tal si les sale alguien con una navaja, o sea, cuando van caminando por la sexta y dices, puta madre, o sea, tu corazón va a quererse salir, ¿sí? Entonces consideren muchas cosas. Si los viene persiguiendo un coche, bueno, no un coche, eso sería muy patológico. Que les viene persiguiendo un perro, que no sé, o sea, se encontraron al exnovio, la exnovia, que, o sea, están haciendo ejercicio, están haciendo alto rendimiento. Entonces, depende de muchas cosas que lata cierta cantidad de veces. Ahora, este ciclo cardíaco nos va a expresar varias cosas. Van a notar que tenemos acá arriba unas unidades que hacen referencia, te odio tanto, no te imaginas cuánto te pinche odio. ¿Saben qué es lo gacho? Que yo me puedo aventar estas clases a capela. No, yo sé que no, o sea, sería hacerles mucho daño, o sea, nada más empezar a hablar y hablar y hablar y que se los imaginen, pero el pinche cañón, cómo les pinche hace el paro, no se imaginan. Somos muy visuales, ¿no? Entonces, o sea, ¡oh, te odio tanto! Gracias. Es que lo alimenta el odio. Entonces, acá van a ver las unidades de tiempo. Estas son, perdón, no es cierto. Las unidades de presión. Esto es presión. Si se fijan, va desde 0 hasta como 120, 130, 140, pero son milímetros de mercurio. ¿Okay? Milímetros de mercurio. Recuerden, milímetros de mercurio es como normalmente medimos la presión, ¿no? Lo que tienen que ver abajo, ¿okay? Son mililitros. Los mililitros son una unidad de volumen, ¿sí? Todo esto es volumen. Cuando hablamos del ciclo cardíaco, hablamos específicamente del corazón izquierdo. Ya hablaron de que hay dos corazones, en realidad están pegados en una sola como estructura, o le dicen al corazón que tiene dos estructuras, no son, más bien, tiene una subdivisión y decimos tenemos dos corazones, o sea, realmente es un corazón, pero que tiene unas cavidades que mandan sangre desoxigenada a los pulmones y otras la mandan al resto del corazón, perdón, del sistema. Ahora, no quiere decir que realmente tengamos un corazón por acá, otro corazón por acá, como los pulpos que tienen como varios corazones. No, aquí estamos hablando específicamente, tenemos uno, pero fisiológicamente les decimos que son dos, corazón izquierdo y corazón derecho. ¿Sí tiene sentido? Entonces, cuando digo corazón izquierdo, hablo específicamente del ventrículo. A veces ni siquiera consideramos a la pobre aurícula. ¿Sí? La aurícula es como ese güey que sabes que está en el grupo, pero siempre se te olvida hablarle, o siempre se te olvida como enumerarlo. Oye, ¿quiénes fueron? No, pues tal y tal. Y el otro güey está ahí al lado y, oye, yo también fui. Ah, Simón, también es. ¿Sí me explico? Hagan de cuenta que así son las aurículas. Las aurículas, o sea, si las tomas en cuenta, sí son importantes, pero, o sea, se te olvidan, a veces no hacen ni madres. A mí me pasa a veces con chicos y chicas que son muy introvertidos y nunca hablan y están como súper escondidos entre el salón. ¿A quién veo más? A los cabrones que pinches son desmadrosos, ¿no? A los que siempre están hablando y entonces, ¿sí me explico? Y de repente, o sea, muchas gracias, me dio clase y todo eso, yo qué chingados, así es. Pero, o sea, llega a pasar, ¿no? Entonces, hagan cuenta que aquí es algo similar. La aurícula no la vamos a mencionar tanto, sin embargo, si se fijan, también tenemos por acá a la presión auricular, o sea, sí la tomamos en cuenta, pero se pierde entre aórtica, ventricular y pues nomás. ¿Sí me explico? Por ahí está la aurícula, pero es más ventrículo, y también la aorta, es muy grande ese vaso, entonces hay que considerarlo. Entonces, ya que hemos comentado esto, no me voy a meter en el electro ni tampoco en los ruidos cardíacos, los voy a mencionar, pero aquí lo importante es enfocarnos en el corazón izquierdo, ¿ok? Corazón izquierdo. Ahora, si se fijan, el ciclo cardíaco tiene fases y tiene nombres. No apunten eso, lo vamos a hacer nosotros, ¿les parece? Lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a deducir. A diferencia del electrocardiograma, el ciclo cardíaco no empieza con las aurículas. ¿Okay? ¿En quién estamos comentando que nos vamos a enfocar? En el ventrículo. Entonces, ¿con quién creen que empiece? Pues con la fase del ventrículo. Cuando el corazón, específicamente el ventrículo, se contrae. ¿Cómo se llama la contracción del corazón? Sístole. ¿Cómo se llama cuando se relaja? Diástole. Ok. Entonces, ¿cómo creen que se llame la primera fase, si estamos hablando de lo primero que hace el corazón para inyectar sangre? Sístole. Muy bien. ¿Sístole de quién?
de los ventrículos. Entonces, cuando nosotros hablamos de sístole, generalmente hacemos automáticamente la deducción de que es del ventrículo. ¿Okay? Entonces, cuando decimos sístole en ciclo cardíaco, hablamos específicamente del ventrículo. O sea, no es necesario poner sístole ventricular. ¿Sí tiene sentido eso? Si no, nada más sístole. Con eso ya es ventrículo. ¿Ok? Va. Entonces, ¿dónde empieza? Aquí. Esta primerita línea marca el inicio y la siguiente línea punteada es el fin de la sístole auricular. Perdón, sístole ventricular, estoy pinche animal. Sístole ventricular, ¿ok? Es la primera fase de la sístole ventricular. Si se fijan, tenemos esta línea continua que es el final de la sístole ventricular. Quiere decir que la sístole ventricular tiene dos subfases. ¿Tiene sentido? Otra vez, la sístole va de línea continua a línea continua. Si se fijan, tiene una línea punteada aquí en medio. Quiere decir que se subdivide. ¿Ok? Ok. Entonces, fíjense, estos puntos, imagínense el corazón. No se lo imaginen, no se los voy a decir. Cuando nosotros hablamos del corazón, hablamos desde luego de una... Pues cuando hablamos del corazón hablamos de una bomba, ¿sí? Recuerden, estamos enfocándonos en el ventrículo izquierdo, ¿ok? Mucho músculo, mucha carnita, esta es la cavidad. Entonces, cuando este corazón va a empezar a contraerse, ustedes tienen una válvula aquí, ¿ok? Una válvula que es una válvula bicuspidia o mitral, así es, que esta va a permitir la entrada de sangre. Sin embargo, en este momento se tiene que cerrar, ¿ok? Se tiene que cerrar para que pueda eyectar, o sea, seguir la sangre su camino. O sea, hace que es una válvula de una sola dirección, es unidireccional. Y ustedes van a tener por acá, voy a dibujar la aorta, no es anatómicamente correcto, pero vamos a poner aquí, ¿ok? Esta va a ser nuestra aorta, ¿ok? Entonces, fíjense, tiene que cerrarse la mitral, que estaba permitiendo la entrada de sangre aquí para que se llene esta cavidad, para que se pueda empezar a contraer este corazón y entonces puedas sacar la sangre. Pero, fíjense, cuando se cierra, marca el inicio, ¿sí? Cuando se cierra la mitral, marca el inicio de la contracción, de la sístole. Sin embargo, hay un momento en donde tanto la mitral como la válvula aórtica están cerradas. ¿Sí? En ese momento, ustedes van a tener el aumento. Recuerden, si nosotros estamos midiendo presión, vamos a aumentar la presión, ¿ok? Vamos a aumentar la presión, pero el líquido, si nosotros medimos líquido, el líquido va a continuar igual porque no sale ni entra. Otra vez, fíjense, la presión sube, el líquido se queda igual, no se mueve ni para arriba ni para abajo. ¿Sí tiene sentido? ¿Sí o no? Si tienen dudas, por favor, díganme. ¿Ok? Entonces, se mantiene. Generalmente en una gráfica, si sube, significa que aumenta. Si baja, significa que disminuye. Si se mantiene así, horizontal completamente, ¿qué significa? Que no hay movimiento, no hay cambios. ¿Sí? Igual que en sus cuentas de bancos, si sube, pues les depositaron. Si baja, gastaron. Si se mantiene así, no han ni depositado ni han sacado dinero, ¿va? Entonces, si esto sube, es porque se está contrayendo, pero están cerradas las dos válvulas. ¿Ok? Imagínense que empiezo a apretar mi botella. ¿Va a salir líquido? No, porque está cerrada. En el momento en que yo abra una válvula, entonces si la aprieto puede salir líquido. ¿Tiene sentido? Esa es la segunda fase. Esa es la segunda fase. Se abre la aórtica y entonces empieza a salir líquido del corazón. ¿Ok? En ese momento ustedes van a ver la, la, la gráfica que baja el volumen
Y la presión se mantiene por un tiempo hasta que encuentra como un punto donde la válvula se tiene que cerrar, o sea, la válvula aórtica. ¿Todos de acuerdo? Hace como esto. ¿Okay? Porque se sigue contrayendo el corazón, pero llega un momento donde ya no hay líquido suficiente, ya salió, entonces la presión es menor. Cuando la presión es lo suficientemente baja para que esta válvula otra vez se cierre por las resistencias que hay de acá, se cierra. Noten, acaban de ver cómo sube la presión, se abre la aórtica y luego cuando baja la presión lo suficiente, se cierra la aórtica. Esta es una gráfica de presión, ¿ok? Aumenta la presión porque están cerradas las dos válvulas aquí, aumenta la presión, pero, fíjense, no cambia el volumen. ¿Sí? Lo que habíamos dibujado ahorita como horizontal. Noten entonces, se mantiene igual el volumen, sube la presión. Cuando se abre en esta línea punteada la aórtica, entonces sale el volumen, porque esto estamos viéndolo desde el ventrículo. Entonces, sale el volumen del ventrículo, la presión se mantiene, luego baja a un punto donde ya no puede mantenerse abierta la aórtica, se cierra. ¿Ok? Eso es la sístole. ¿Cómo se llaman esas fases? La primera fase, que dijimos que era un aumento de la presión, pero las dos válvulas estaban cerradas, quiere decir que es contracción, porque es, o sea, lo que está pasando, y le vamos a poner isovolumétrico, porque el volumen sigue siendo el mismo a lo largo de toda la fase. ¿Ok? Entonces esto se llama contracción, iso igual volumen, y meter, que sería medición, ¿no? Volumétrica. Terminé en la E, ya no quise escribir más. Volumétrica. ¿Sí? Contracción isovolumétrica. Ahorita van a ver un patrón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empieza esta fase de la sístole? Se cierra una mitad de la aórtica. Ya estaba cerrada una, se cierra una nada más. ¿Cuál se cierra? La aórtica. No pueden estar abiertas las dos. Pueden estar cerradas las dos, pero no pueden estar abiertas las dos. ¿Ok? Entonces, una ya estaba cerrada. La que estaba abierta es la mitral, que está llenando a la cavidad ventricular. Se cierra la mitral, ¿ok? Se cierra la mitral. Se empieza a contraer el corazón hasta el punto en que se abre la aórtica. ¿Sí? Esa parte va a tener, depende del libro que ustedes vean, dos fases que le llaman la inyección rápida y la inyección lenta, pero es eyección. A final de cuentas, cualquiera de las dos, o sea, si la dividen o si la dejan completa, es lo mismo. De hecho, si se fijan en este diagrama, nada más tienen una. Es lo de menos. Sale rápido y luego sale lento. A eso se refiere. ¿Ok? Entonces, tienen eyección. ¿Qué es eyectar? ¿Ok? Darle la chingada. Entonces ya tenemos dos fases, o más bien dos subfases, ¿cierto? La sístole, ya la terminamos. ¿Ok? Sístole, ya la terminamos. Cuenta con dos subfases. Tenemos la contracción isovolumétrica y la inyección. En algunos casos, les digo, a veces la inyección la subdividen en la inyección rápida primero y en la inyección lenta. Y ya. ¿Cuál vendría primero? Piensen en otra vez, en una cubeta. Imagínense que esto es una cubeta. Si yo no tengo nada que lo cubra y le hago así, va a salir mucho agua primero y después como unas gotitas. ¿Ok? Hagan de cuenta que es lo mismo aquí. O si ustedes agarran una botella, la aplastan, primero va a salir un chorro y atrás de ese chorrote van a venir como unas gotitas. ¿Ok? Entonces, eyección rápida, eyección lenta.
Después, notarán entre la línea continua y la línea continua es la otra fase. Ahorita hablamos de la sístole. ¿Qué sigue de la sístole? La diástole. Entonces ahora hay que relajar a este corazón. Ahora sí que relájate un chingo. En este caso nosotros vamos a tener que el corazón ya no tiene tanto líquido. ¿Ok? El corazón ya no tiene tanto líquido. De hecho, las resistencias periféricas, el hecho de que se empiece a relajar el corazón hace que haya un ligero reflujo. Eso es lo que cierra, ¿ok? Cierra las válvulas. En este caso, cierra primero la aórtica. ¿Por qué no se cierra primero la mitral? Ahorita dijimos que se cierra la aórtica. ¿Y la mitral cómo estaba? Ya estaba cerrada. Noten, pueden estar abiertas nada más una a la vez, pero pueden estar las dos cerradas. ¿Ok? ¿Sí tiene sentido? Bueno, entonces se cierra la aórtica y ahora empieza la diástole. La diástole, tienes las dos válvulas cerradas, tienes poquito líquido y tienes el corazón como apachurradón así. Sí, como contraidón, como tensito. Ahora lo que vamos a hacer es relajar. Notarán que el hecho de que estén las dos válvulas cerradas y se empiece a relajar va a cambiar la presión, ¿cierto? Sí, sí va a cambiar la presión. Sí. Ok, muy bien, qué bueno que estén conscientes de eso. Va a bajar la presión, pero va a bajar, o más bien, ¿va a cambiar el volumen? No, ¿por qué no va a cambiar el volumen? O sea, si lo llenáramos, fuera a cambiar el volumen. Porque está cerrado, porque no hay manera de que entre, no va a haber flujo, porque las dos llaves están cerradas, una de salida y una de entrada. Si el volumen se queda igual, pero se está relajando, ¿cómo creen que se llama esta primera fase? Relajación intravolumétrica. Bravo, se los van a robar los rusos, muy bien, van a pelear en Ucrania. Entonces, efectivamente, en este caso ustedes van a tener la primera fase que se llama relajación, igual que la primera de la sístole, isovolumétrica. ¿Por qué? No hay cambio de volumen, solamente hay cambio de presión. ¿Ok? Solamente hay cambio de presión. Entonces relaja, cambia la presión, volumen se queda igualito y de repente, ¡pum!, se abre una válvula. ¿Cuál válvula se abre? La mitral. Ahora al contrario, ¿no? Ahora se va a abrir la mitral y esto va a permitir la entrada de líquido. ¿Ok? Entonces, quiere decir que en este caso nosotros vamos a tener un corazón que se está relajando. Tenemos algo así y de repente sube la presión un poco y tenemos como un topecito. Quiere decir en este caso que se empieza a llenar de volumen. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay un llenado rápido, ¿sí? Hay un llenado rápido. Luego se le llama diástasis, que es el llenado lento. Así tiene ese nombre, diástasis, o llenado lento. Y al último, como chipotito. Esto es la aurícula contrayéndose. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es simplemente por abrirse la válvula mitral y empieza a jalar agua. ¿Por qué? Porque al relajarse el músculo genera como una presión negativa, genera como un vacío. Y entonces empieza como que aspira el líquido de las aurículas. Tan inútil es la aurícula. Tan pobremente inútil es nuestro compita que se nos olvida que existe. Que cuando se contrae, genera presión y genera así como un piloncito, ¿sí? Como el extra. Pero en realidad fíjense cuánto sube en comparación con lo que llenó simplemente por abrirse la mitad. ¿Sí queda claro? Eso se llama la sístole auricular. Ahí sí le tenemos que poner un apellido. Porque sístole generalmente decimos del ventrículo. Es como baja norte y baja sur. ¿Cuántas veces le han dicho baja norte, güey?
Baja California Norte. De hecho, creo que, o sea, ya ni es Baja Norte, nada más Baja California. Sí. Pero a Baja Sur sí le tienes que poner sur, porque es como la aurícula. ¿Quién es de Baja Sur? Porque luego me toca que digo algo de Tecate y alguien es de Tecate. Digo algo de Rosarito y es de Rosarito. Digo que algo de que México, Ciudad de México. Resulta que soy de México, chingadera. Entonces, hasta aquí. Sí. La primera fase de Volumen. y luego la segunda es apertura de la órbita. La segunda es el cierre. ¿En dónde? En la diástole, ¿cuál estaba abierta? ¿Cuál estaba abierta acá para que salga la sangre? La aórtica. Entonces, para empezar la diástole se tiene que cerrar primero la aórtica. Luego se abre la segunda fase, el cierre de la aórtica. Tercera. Depende. Si estás la diástole, ok. A ver, aguanta. Primero vamos a poner algo en claro para no revolvernos. Esta fase se llama sístole, ¿ok? Y es la primera fase. Sístole. Y esta es diástole, ok. Pero le pusimos nombres, ¿no? Tenemos 1.1, 1.2 y 1.3, ¿cierto? Ok. ¿A cuál te refieres tú? ¿A la 2.1? ¿2.2, 2.3 o 2.4? ¿Sí me explico? Sí. O sea, de las subdivisiones. Yo sé que en la de la primera fase es la relación isovolumétrica. Relajación isovolumétrica, aquí está. Esa es la primera. Sí. La segunda, cierre de la órbita. No. No. Se cierra antes Ok. para que pueda haber la relajación isovolumétrica. Y después se abre la mitral para que se pueda llenar el corazón. Sí. Ajá. ¿En qué parte es donde estaban las dos cerradas? ¿O no? Sí, las dos cerradas, las contracciones y las relajaciones isovolumétricas. Entonces, Los chiquitos. ok. Los chiquitos, sí. Es, en otras palabras, la primera fase de la sístole y de la diástole, siempre se cierran las dos. Eso es lo de la relación, ¿no? Que baja la presión y se queda Ajá. igual, el volumen se queda igual. Como si fuera en la. Como lo mismo, esto la primera vez no se lo que dijo, ¿no? Pero lo volteas. De hecho, pues como no se mueve, aunque lo voltees, ¿no? Sube la presión, se mantiene igual. Y acá, baja la presión, se mantiene igual. Por eso son isovolumétricas. Pero una se contrae, otra se relaja. Entonces ahí se abre la mitral y ya sube el volumen. Acá, después de la isovolumétrica de relajación, si se abre, entonces la presión se mantiene igual porque se está relajando el corazón y eso permite la entrada de más líquido, por eso no sube la presión. Pero el volumen sí. Lo va subiendo en pedacitos nomás. Y luego se contrae la aurícula, que es como una patadita, literal. Y aquí tienes el aumento del volumen y el aumento de la presión. Y luego se repite otra vez a la Ciclo cardíaco. Ay, a mí no me quedó claro lo de las inyecciones. Eyección. La eyección es cuando se abre la aórtica y como hay tanta presión, sale disparada la sangre. Pero al principio, como es tanta presión y es tanta sangre, sale mucho volumen y muy rápido. Pero conforme se va acabando, va bajando la presión. Como cuando soplas, primero soplas muy fuerte y después como que se te acaba el aire, soplas menos. Haz de cuenta que el corazón pasa algo similar. Ujú. Entonces, esa es la diferencia entre eyección rápida y eyección lenta. Sí, más y más rápido. Si ya hay menos líquido en el corazón, entonces salen menos. Hasta aquí, más o menos. Ok. Noten que esto se parece a esto y esto se parece a esto y a esto. Porque es cíclico. Y nada más tienes, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Así de monótono es el pinche corazón. Toda la vida hace lo mismo, es una rutina. Se levanta, respira, come, se duerme y vuelve a empezar el día. Sí, como el trabajo de todos ustedes cuando estén en un hospital. Ves 20 pacientes, se acaba el día, estás bien cansado como para salir, pues
te duermes, vuelves a empezar. Por 40 años. Pero con ustedes no se van a retirar. O sea, a mí ya no me tocó retiro, entonces. O sea, nos la dejaron bien culera. Pero pues, o sea, díganle a sus abuelitos. Yo a mis papás. Entonces, hay otra manera de verlo, que de hecho es más fácil. Sin embargo, tengo que primero ver siempre el diagrama de Wiggers, porque es el que todos conocen, 1, y 2, es el que generalmente se usa en los exámenes de residencia, hablando de aquí en México, en España, en Estados Unidos. Entonces, pues es generalmente el que pues, les preguntan. Sin embargo, les propongo que eso mismo que acabamos de ver, lo medio mutemos a esto, que está más sencillo. Solamente enfóquense en la imagen roja. No respiren. Ahí está. Entonces nada más la imagen roja, nada más la roja. No lo punteado, no lo garabateado, no, nada más la roja continua. Nada más hay una roja. ¿Okay? ¿Alguien que sea daltónico? No. Perfecto. Entonces nada más la línea continua para no perderlo. ¿Ok? La pura línea continua. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Vamos a ver una gráfica en dos ejes. Vemos el eje donde tienen presión. Esto es presión y esto es volumen. ¿Ok? Nosotros veíamos en el diagrama de Wiggers una gráfica arriba de presión y la abajo en otra el volumen, ¿cierto? Sí. Arriba presión, abajo volumen y lo demás era tiempo. En el tiempo, aquí no metemos tiempo. ¿Ok? Aquí lo único que estamos viendo es que si sube así, está subiendo la presión. Si baja así, está bajando la presión. Porque si mueves así, pues se mueve esto, ¿cierto? Si mueves hacia la derecha, aumenta el volumen, para acá. Y si es para acá, baja el volumen, ¿cierto? Nada más estoy viendo los ejes, no estoy viendo la gráfica todavía, solamente estoy viendo eje Y, eje X. ¿Queda claro? Volumen, presión. Vamos a empezar aquí. En este momento se cierra la aórtica. ¿Qué dijimos que hace que se inicie cuando se cierra la aórtica? No. Cuando se cierra la mitral, perdón, tienes toda la razón, es la diástole, pero yo me refería a otra, tienes toda la razón, yo me equivoqué, la mitral. ¿Qué pasa cuando se cierra la mitral? Empieza la contracción, empieza la sístole. Fíjense, en este momento ustedes ven una línea completamente vertical. ¿Qué significa? Está subiendo. ¿Cambia? ¿Qué cambia? Cambia la presión, pero el volumen no, porque no se mueve así. ¿Ok? No se mueve así. Si se moviera así, habría cambio en volumen, pero solamente se mueve así. Quiere decir que aumenta la presión, pero no el volumen. ¿Cómo se llama esa primera fase? Contracción isovolumétrica. Bien, contracción isovolumétrica. No hay cambios en volumen, solamente hay cambios en presión. En este momento se abre la aórtica. Cambia el volumen, fíjense, baja el volumen, pero sigue aumentando en una parte la presión. ¿Cómo se llama esta fase completa? Eyección. ¿Okay? Eyección. Baja volumen, sube presión y luego baja presión. Ahí está. En este momento se cierra la aórtica. ¿Qué fase ahora va a empezar? La diástole. ¿Con qué inicia la diástole? Muy similar, si se fijan, a esta gráfica, a esta línea, pero en vez de subir, va para abajo. Cambia presión, no cambia volumen. Igual que la primera fase de la sístole. ¿Sí tiene sentido? Sí. Entonces baja porque están cerradas las dos, pero se está relajando el músculo del corazón. Y en este punto se abre la mitral. ¿Qué va a pasar? El llenado. En este momento se va a llenar, fíjense, empieza a aumentar el volumen, la presión baja y después ligeramente va subiendo. ¿Hasta qué? Primero la diástasis y luego el último, que es como es la sístole auricular, que es como esa patadita, ese, como te estoy dando tanto, te doy un extra, el piloncito.
debería de ser sístole auricular. Sí, es la sístole auricular. Es la sístole auricular. ¿Sí tiene sentido? Y vuelve a iniciar el ciclo. Noten que esto sí es un ciclo. Este sí es un ciclo. ¿Ven dónde inicia y dónde vuelve a iniciar? Es la diferencia con la otra gráfica, pero las dos dicen exactamente lo mismo. Las dos dicen exactamente lo mismo. Cosas extra que deben de saber del diagrama de Wiggers. Creo que esto ya lo han de haber visto en clínicas o en morfo. ¿Qué es lo que causa el primer ruido cardíaco? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que lo causa? Sí, ok, sí es con la sístole, pero estructuralmente en el corazón, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿qué pasa en el corazón para que les dé ese loop? De los ventrículos no específicos, los ventrículos no se cierran. De las válvulas, ¿cuál específicamente? De la mitral y la tricúspide, o sea, las AB. ¿Sí? Aquí, ¿con qué parte de todo esto que vimos podemos observar el S1? No la relajación. ¿Con la cual? Con la contracción isovolumétrica. Fíjense cómo tenemos aquí el primer ruido cardíaco. S1, S de sound, ¿sí? S1 es sound 1 o first sound. Entonces, este primer ruido aparece, fíjense, cuando se cierra la mitral. ¿Por qué cuando se cierra y no se abre? Aquí viene lo interesante de esto. Los ruidos, ¿qué son? Vibraciones. Son vibraciones. El ruido, el sonido, eso es una vibración. Puede ser de algo sólido, puede ser de algo líquido, puede ser de algo gaseoso. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les digo esto? Cuando ustedes cierran, se escucha ese chasquido. Eso es lo que nosotros auscultamos como un loop. El loop es el cierre primero de la mitral y después acá el cierre de la aórtica. Recuerden, ese como chasquido, de hecho así se llama, ese chasquido, esto técnicamente es como un chasquido, hagan de cuenta que golpea la sangre a la misma válvula y eso es lo que se escucha como el latido. ¿Sí me explico? Sí. Okay. Que no es latido, más que latido es las fases, contracción y relajación, contracción y relajación, contracción y relajación. ¿Sí tiene sentido? Ok. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cómo la vibración de la sangre a través de las paredes puede generar también ruidos que nosotros podemos auscultar, que nosotros normalmente conocemos como soplos. ¿Ok? Lo vamos a ver cuando veamos hemodinamia un poquito más adelante. Entonces, noten que estamos terminando de ver aquí. Vimos el diagrama de Wiggers, todavía no lo terminamos, pero vimos la presión ventricular y el volumen ventricular, ¿cierto? Y lo vimos a través de fases. Lo vimos a través de todas las fases de la sístole, todas las fases de la diástole. Cuando alguien les pregunta, chicos, criaturitas del Señor, ¿okay? Seres iluminados, ¿okay? Criaturas de luz. Si alguien les pregunta, ¿cuántas fases tiene el ciclo cardíaco? La respuesta, ¿cuál es? No. Dos. Sístole y diástole. Sístole y esas mismas tienen subdivisiones, pero solamente son dos fases del ciclo cardíaco, sístole y diástole. ¿Okay? No se me vayan con la finta. Sí vimos muchas subdivisiones, pero son subdivisiones de dos fases. ¿Sí queda claro? ¿Okay? Esto lo hace muchísimo más fácil de estudiar, porque si nosotros tomamos al diagrama de Wiggers y hacemos algo... ¿Cómo se llama el otro diagrama? El otro no tiene nombre que yo sepa, fíjate. Según yo no tiene nombre, es nada más la forma cíclica del ciclo cardíaco, así lo puedes encontrar, o gráfica cíclica del ciclo cardíaco.
Fíjense chicos, si nosotros lo hacemos facilito, como lo venía dibujando. Wiggers, el diagrama de Wiggers. Sístole, diástole. Así de sencillo. ¿Sí? Y todas las demás son subfases. Consideren aquí que hay una cosa que no hemos visto. Como gráfica gris que está aquí atrásito. Eso, si se fijan, es la presión auricular. Quiero que se den cuenta de algo tan sencillo que ahí está, pero muchas veces no notamos. Vean el punto máximo de presión y vean el punto mínimo de presión. ¿Sí? En este punto máximo de presión estamos observando algo tan obvio que el punto máximo lo tiene después del corazón. Si nosotros viéramos al corazón, algo así, tuviéramos el antes, vamos a ponerlo así, antes lo que llega y lo que sale, ¿dónde hay más presión? ¿Antes o después del corazón? Si quieren lo ponemos así. Aquí viene el detalle. La aurícula, ¿tiene mucha presión o tiene poca presión? ¿Cómo sabemos que tiene poca? Véanlo morfológicamente. ¿Quién tiene más carnita? ¿El qué? ¿El ventrículo? De hecho, si ustedes ven un corte del corazón, ven que el ventrículo tiene una pared grandota. Y la aurícula tiene una pared chiquita, ¿no? Hasta dicen que es como una orejuela. Eso significa aurícula, como el pabellón auricular. Entonces, ¿por qué decimos que tiene poca presión? Porque tiene paredes delgadas. Si tuviera mucha presión, esas paredes no serían suficientes, explotarían. ¿Okay? Entonces, antes de la aurícula, en la aurícula, o sea, lo que llega al corazón casi no tiene presión. Fíjense, aquí podemos ver la aurícula cómo se mantiene cerca del cero. La presión es muy poca. ¿Sí? Es constante, pero poca. Después del corazón, todo lo que sale después del corazón, por ejemplo, la aorta, eso tiene mucha presión. Cuando ustedes miden la presión arterial, ¿cuánto generalmente andan manejando de presión? 120/80. Fíjense, criaturitas de nuevo del... Aquí se cierra, por acá llega la presión. Esto se llama la presión arterial media. Ahorita vamos a ver ese término. La presión arterial media es la presión arterial media es el mejor medio para poder establecer si una presión arterial está alta o baja. Con eso nosotros sabemos a qué punto, en qué momento se cierra la aórtica. La presión arterial media. Ahorita vemos las fórmulas y ahorita vemos otra vez fórmulas. No, ustedes no hemos visto fórmulas. Vamos a ver fórmulas. Entonces, chicos, acá es después del corazón. No. Obviamente. Sí, ya era mucho, sí, claro. Hasta que se queme esa madre. Entonces, antes del corazón, sí, hasta que te quemes. Ya se quemó. Antes, después. Esto no tiene nada que ver con, es nada más para que ustedes ubiquen dónde se encuentran las presiones más bajas y dónde se encuentran las presiones más altas. Todo lo que llega al corazón no llega con tanta presión. Pero el corazón, ¿qué es lo que hace? Como función de bomba, lo manda a gran presión. Es como las bombas de las casas, las bombas de agua. Si tú tienes una cisterna, una pila, así en un hoyo, pues guardas agua. Para poder sacar esa agua a una presión, necesitas algo que lo acelere, por decirlo de alguna manera, que lo presurice, para que pueda subir a un segundo, tercer, cuarto piso.
¿Sí? Eso es lo que está haciendo el corazón. El corazón está presurizando la sangre para que llegue al tinaco, para que llegue acá a la mema, al perro molusco. Si no, ¿qué pasa? ¿Alguna vez se han levantado tan rápido de la cama? Te pueden meter un mega madrazo, güey. Te mareas así al menos. Ustedes porque están jóvenes. Yo si me levanto así, yo ya no la cuento. Neta. O sea, yo me levanto y digo, ay, güey, o sea, uy, quieto. Porque neta, necesita el corazón ajustarse a las presiones, a los cambios de posición para que llegue sangre acá arriba. Si no, te mareas. ¿Por qué? Porque esto necesita sangre constantemente. ¿Tiene sentido? Sí. Ok. Entonces, hasta aquí. Vamos viendo cómo se va distribuyendo. Si no se quema, lo voy a quemar, güey. Trono. Truenan primero ustedes antes que esa madre. Entonces, espero que le echen todo. Quiere que truenen ustedes. Quiere que esto es una señal. Entonces, como les comentaba, veíamos esta gráfica. Esta gráfica, las presiones auriculares, la presión auricular tiene letras. Y esto tiene que ver con eventos que pasan dentro del ventrículo. ¿Cómo lo puedo poner? Hagan de cuenta que las válvulas o las paredes que están, pues sí, la válvula mitral. No, pinche tren, nos pinche cambiamos. No voy a dejar esta pinche clase nomás porque se me pinche hinchó el huevo. Pero bueno, estoy dando por hecho su sexo, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, cuando ustedes están hablando de una membrana como la aurícula y el ventrículo, en medio ustedes van a tener una válvula. Esa válvula es delgada, pero es muy resistente porque de hecho está hecha de cartílago elástico. Entonces, si nosotros ponemos presión de un lado o de otro, va a haber como abultamiento. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, pusieran en una botella, en el tapón, o no la toco. Si ustedes pusieran un globo aquí, o un guante, y apretaran, ¿qué pasaría con el globo? Se abomba, ¿cierto? Se abomba. ¿Por qué? Porque la presión dentro de este ventrículo es muy alta y entonces se abomba esta membrana. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Cuando baja la presión acá, se va a bombar, pero hacia el otro lado. Entonces hace esto, como que se pandea. Suena feo, lo sé, hasta es un insulto. Pero a eso se refiere, que hace esto. ¿Sí? ¿Alguna vez han pisado una madera que tapa una coladera o algo y sienten como que se va a romper esa madera? ¿Sí? Sí, ¿no? Pues se pandea, o sea, se deforma, ¿no? Hagan de cuenta que eso pasa con con las válvulas. Y eso, de hecho, es lo que vamos a ver aquí. Eso es lo que vamos a ver. No, eso es lo que significa lo que dijo al principio. Sí. Fíjense, la presión dentro de las aurículas, cuando se contrae la aurícula, ¿creen que aumente? Fíjense muy bien, al final de la diástole, ¿qué pasa? Vean sus apuntes, ¿qué hay al final de la diástole ventricular? Bien, la sístole auricular. Quiere decir que se está contrayendo la aurícula. ¿Creen que aumenta la presión en la aurícula? Sí. Y aquí se ve. Ahí aumenta la presión. O sea, el primer botoncito o el primer, iba a decir tumor, pero no, el primer tope es porque aumenta la contracción, aumenta la presión. ¿Cierto? Después de eso, van a ver que el corazón se empieza a contraer, o sea, el ventrículo se empieza a contraer y de hecho van a ver cómo esa válvula se abomba dentro de la aurícula. ¿Qué es esto? Es lo que yo les decía, se está contrayendo este ventrículo, tienen una válvula mitral cerrada. ¿Qué va a pasar con la válvula mitral? Se va a bombar hacia la cavidad auricular. Eso aumenta la presión de la aurícula. ¿Sí tiene sentido? ¿Sí más o menos? Entonces, cuando está por abajo disminuye la presión y cuando está por arriba es aumenta. No necesariamente. Te lo explico. Lo que pasa es que si tú tienes, por ejemplo,
que la aurícula tiene mucho líquido, está bombando la válvula, pero por el líquido está aumentada la presión dentro. Entonces no necesariamente, esto no necesariamente, ¿sí? Entonces, contracción de la aurícula y después se contrae el ventrículo, eso presiona un poco la válvula mitral, y eso aumenta la presión dentro de, ese se refiere a la V, ¿cierto? Después, en este momento, ustedes tienen mucho líquido dentro de la aurícula. Ese es el caso que le comento, que hay mucha presión, pero ahora se abomba al otro lado. ¿Por qué? Porque hay mucho líquido aquí en la aurícula. Pues se llena la aurícula, ¿no? Recuerden que el corazón está sincronizado para que ustedes tengan contracción del ventrículo y relajación de la aurícula. Para que tenga líquido la aurícula, para cuando se relaje el ventrículo, puedan aventarle líquido al ventrículo. Y hacen esto. Arriba viene la aurícula, abajo vienen los ventrículos. Entonces hacen algo así. ¿Sí tiene sentido? Es como funciona como bomba. Entonces noten, cuando esta V significa que el volumen es muy alto dentro de la aurícula. Por eso tienen una presión alta. ¿Cuándo empieza a bajar la presión? Véanlo aquí. ¿Cuándo baja la presión de la aurícula? Cuando la mitral se abre. Entonces todo el líquido que teníamos allá se abre la mitral y empieza a bajar. ¿Por qué? Porque se empieza a llenar el ventrículo. ¿Sí tiene sentido eso? Entonces eso es lo que significan la A, la C y la B. La A, contracción auricular, o sea, sístole auricular. La C es el abombamiento de la válvula mitral por la contracción del ventrículo. Y la V es el llenado de la aurícula. ¿Sí tiene sentido? En la C, abombamiento de la válvula mitral, ¿qué? De la válvula mitral cuando se contrae el ventrículo. Entonces, ¿qué aurícula creen que estemos midiendo? ¿Izquierda o la derecha? Bien, porque de ese lado está la mitral. Y estamos hablando del ventrículo izquierdo. ¿Sí tiene sentido? Ok. Bien. Entonces, se hace la contracción auricular, la sístole auricular, Ajá. que es cuando se produce la A, y luego se llena, se contrae el ventrículo y se bomba la mitral, esa es la C, y ya cuando la ves, cuando ya se abre la mitral, se expande el ventrículo. ¿Qué pasa acá arriba? ¿Qué dijimos que era acá arriba? Está relajando. Cuando está llena la aurícula, esa es la V. La A es la sístole auricular. Que es la contracción de la aurícula. Ajá. Entonces sigue el abombamiento de la mitral Ajá. por la contracción del ventrículo. Por la sístole ventricular, así es. Y ya lo último es el llenado auricular. Sí. ¿Llenado de qué? De... Eso. La V no es cuando ya está llena. Bueno, depende de dónde la agarres, porque técnicamente, o sea, esta V hasta que llega acá, o sea, todo esto sí sería como lo dices, sí. Generalmente se refiere como al punto más alto, es cuando hablamos ya de la onda, pero sí se puede explicar como lo dices. Ajá, es que me refiero porque después es cuando se abre, ¿verdad? Así es, sí está como ligeramente traslapado, no es como exactamente así. ¿Lo apuntaste? ¿Todo bien? 5 minutos. 5 minutos. Están cronometreados entonces.